si se quiere, de la materia que hacemos con la unidad 1, lo vamos a tener a cargo Victoria Fernández Almeida y yo. Lo vamos a hacer durante esta semana y la próxima semana. Y lo que les vamos a pedir es que mantengamos esta idea de mantener los micrófonos bloqueados, pero sí que los micrófonos ustedes participen, lo desactiven y hagan una pregunta. También la pueden ir dejando en el chat. Nosotros con Victoria lo que vamos a hacer es vamos a ir frenando cada tanto para ver y hacer preguntas, a ver si ustedes quieren hacer algún comentario, y también nos vamos a estar fijando en el chat. Antes de empezar con la unidad, no sé si alguno de mis colegas quieren hacer algún comentario o si algunos de ustedes, los estudiantes, las estudiantes que se están sumando, quieren hacer algún comentario o pregunta. Si no, ya empezamos con la presentación. Bueno, mientras se van sacando la modorra, voy a ir conectando la presentación. Ahí tenemos una pregunta. Respecto de la asistencia, si la asistencia es obligatoria. Ustedes están dentro del sistema de cursado, el sistema único de cursado, que es el que tiene la facultad. En este momento no están obligados con el tema de la asistencia. Lo que sí tienen que tener en cuenta que sí tienen que mirar y tienen que hacer los trabajos para aprobar, diríamos, ¿no? Entonces, como la asistencia no es obligatoria, nosotros dejamos todos los recursos de la materia en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a los videos, los PowerPoint, etc. Y tienen que hacer los trabajos prácticos para aprobar. La Mariano Olivera pregunta sobre la encuesta. Mil disculpas si no está subida, ya la vamos a subir ahora inmediatamente. Carlos, si podés subirla, que vos cuando puedas la tenías para subirla, estaría buenísima. Los trabajos prácticos son individuales o también se pueden hacer en grupo. Va a haber trabajos individuales y va a haber trabajos en grupo. Eso tienen que estar atentos y atentas a las consignas que le den los docentes a cargo de cada unidad. Por ejemplo, Vicky, nosotros hemos acordado hacerlos individuales por el momento a los de nuestra unidad, ¿no es cierto? Sí. El trabajo práctico número 1, ya les vamos a dar bien la consigna la semana que viene, pero va a ser corto, vamos a tener la clase el martes y el trabajo lo van a tener que entregar hasta el jueves a la noche. Y es un trabajo práctico de abordaje de los materiales de lectura. Eso también les quería aclarar. Guárdense tiempo, piensen que es muy posible que la mayoría de los trabajos prácticos, supongamos, la unidad 1 tiene 4 encuentros, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a dar el trabajo práctico en el tercer encuentro, para que el cuarto encuentro podamos hacer devoluciones sobre los trabajos en una clase asincrónica. Vamos a grabarla a la clase. Entonces, después, por ejemplo, en la unidad 2, que vamos a estar Belén y yo también, la unidad 2 también les vamos a dar la clase e inmediatamente el trabajo práctico para que lo terminen antes del viernes. O sea que tienen que guardarse tiempo. Obviamente, sabemos que estamos en condiciones especiales, que están cursando otras materias, entonces los trabajos prácticos no son, no les va a exigir muchísimo tiempo. No estén pensando en trabajos prácticos, en tener que trabajar 24 horas al día. No, somos consideradas y considerados, sabemos eso, y lo vamos a tener en cuenta. Alguien está preguntando si hay un trabajo subido. No hay trabajo subido porque hay un riesgo de que nosotros le demos el trabajo muy por adelantado y ustedes aborden la bibliografía solamente para contestar ese trabajo y se distraigan del cursado. Ustedes tienen que tener en cuenta que tanto el trabajo como las clases son herramientas para entender la bibliografía. Entonces no vamos a poner el carro adelante del caballo.
los trabajos hay una lógica y una razón pedagógica para el momento en el cual se les va a dar la consigna del trabajo. Y eso me ayuda a dar una cuestión específica. Es muy importante y les va a ser mucho más llevadero que vayan leyendo la bibliografía a medida que avanzan con las clases, ya sea porque las clases sincrónicas o las asincrónicas. Nosotros vamos a trabajar con guías de lectura, con los PowerPoints, las presentaciones van a ser muy específicas de los textos, para que ustedes los puedan entender mejor, entonces les sugerimos. Hemos elegido una bibliografía que es especialmente simple en su redacción. Entonces les pedimos porfa que se tomen el trabajo de leerla porque son bastante amenos los textos. Hay unos textos que son un poquito más complicados. Por ejemplo, desde ya le adelanto, la unidad 2 son unos textos un poquito más vidriosos. Entonces, por ejemplo, hemos elegido hacer las clases con videos cortos sobre cada uno de esos textos, cosa que ustedes puedan escuchar la clase, leer el texto, escuchar la clase, leer el texto. Esa va a ser una sugerencia, ustedes lo pueden hacer o no. Pero los textos en general son muy amenos y llanos, pero sí sabemos que son muy diferentes para ustedes porque es investigación que no conocen. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario de los estudiantes o de los colegas? Bueno, vamos a empezar con la unidad 1. Carlos, Luis, Belén y Esteban, si se quieren quedar, buenísimo, pero también entiendo que por ahí tienen otras cosas que hacer. Si se quieren ir, se van, como ustedes quieran. Si se quedan, participación, sugerencias, lo que quieran vayan agregando. Muchas gracias, Luis. Bueno, empezando ya con la presentación de la unidad y de la primera clase, si se quiere, de esta materia. Con respecto, Vicky, cualquier cosa, o Vicky, o Carlos, o Belén, o alguno de los estudiantes, si no se ve la presentación, me van avisando. Yo les voy a pedir a las estudiantes y los estudiantes tengan consideración y piedad con nosotras, los docentes, porque también estamos aprendiendo ese tipo de cosas. Acuérdense, nosotros no somos nativos virtuales o tecnológicos, por lo tanto, que es una ventaja que ustedes tienen, nosotros no la tenemos. Entonces, a la hora de hacer memes de nosotros, por favor, tengan piedad por nuestras incapacidades tecnológicas. Bueno, respecto de las cuestiones, la estructura más o menos de este primer encuentro, vamos a pasar muy rápido. Lo que vamos a hacer con respecto a cuestiones logísticas, más o menos les he adelantado, vamos a tener 4 encuentros para esta unidad. Vamos a tener 3 encuentros que van a ser sincrónicos, en vivo, o sea que nos vamos a ver martes y viernes a las 10 de la mañana. Va a estar Vicky y voy a estar yo. Por Vicky me refiero a Victoria Fernández, que ven en la pantalla de Google. Y nosotros dos vamos a estar a cargo de esta primera unidad. Nosotros vamos a dejar subido el audio de esta clase y el PowerPoint para que ustedes lo vean, pero es necesario que entiendan que en tanto que para hacer el trabajo práctico que les vamos a dejar el próximo lunes, como para poder avanzar y entender la materia para hacer el trabajo integrador, no basta con que escuchen el audio y vayan al PowerPoint, sino es necesario también que, y fundamentalmente, lean, entiendan, hagan el trabajo práctico, pregunten y critiquen y debatan, diremos, es esencial para hacerlo.
Nosotros lo que vamos a hacer con Vicky es tratar de armar las clases, los encuentros, en base a las preguntas e inquietudes de ustedes. ¿Y por qué decimos que vamos a tratar? Vamos a tratar es porque si es que ustedes no hacen preguntas o no nos dan sus inquietudes, no vamos a poder armar las clases de esa forma. Entonces, nosotros tenemos todas las pilas puestas para hacerlo de esta forma. Por favor, hagan su parte, que es ponerse las pilas y hacer preguntas y generar inquietudes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A medida que avancemos en la clase, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o interrumpiendo de una forma bastante educada para que podamos escuchar. Educada en el sentido de que no se larguen a hablar, sino que digan, profesor, por favor, o profesora, por favor, quiero hacer una pregunta, porque no tenemos no nos podemos ver, entonces no tenemos todos los sentidos puestos en el aula. Entonces hacen ese tipo de preguntas. Nosotros como docentes, si vemos que se está un poco desmadrando la situación, vamos a cortar la participación verbal y vamos a tratar que sea solamente a través del chat, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, necesitamos preguntas e inquietudes durante la clase sincrónica y necesitamos preguntas e inquietudes entre clases. Necesitamos que ustedes nos dejen en el foro sus inquietudes y preguntas, para que nosotros podamos ir recogiendo todo eso y el viernes podamos dar una clase que vaya respondiendo y profundizando sobre esas preguntas e inquietudes que ustedes van teniendo. El trabajo práctico lo vamos a entregar el lunes que viene, inmediatamente después de la clase sincrónica, lo vamos a dejar subido para que ustedes puedan elaborarlo. Y se va a utilizar, y esto es muy importante, ustedes van a tener que elaborar el trabajo práctico a través de la plataforma Moodle, que es esta aula virtual, ¿no es cierto? La aula virtual es el lugar de trabajo. Entonces, cuando ustedes estén por hacer el trabajo práctico, tienen que tener conexión a internet y tienen que estar en un dispositivo. No es que lo van a hacer en papel, van a sacar una foto y lo van a mandar. No, lo van a hacer a través de la plataforma. Recuerden que el uso de esta plataforma, hasta lo que sé, y perdonen si no es así, no consume datos. Eso para que tengan en cuenta. Bueno, respecto de los objetivos y los contenidos de la primera unidad, lo que vamos a intentar hacer es tratar de entender qué implica esto de conocimiento científico. Que eso nos va a llevar a pensar que hay diferentes formas de conocer la realidad y que el conocimiento científico tiene una particularidad. Y esa particularidad del conocimiento científico nos va a habilitar pensar ya en la unidad 2, porque nosotros no estamos pensando en conocimiento científico en general, sino estamos hablando de conocimiento científico jurídico. Queremos pensar y entender y comprender el derecho. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es qué es el conocimiento científico y cómo se relaciona o se distingue de otros tipos de conocimiento. Una aclaración. Nosotros acá vamos a ver dos temas particulares que están en el programa y yo durante esta sesión lo que voy a hacer es menciones tanto al programa como a la bibliografía para que ustedes puedan entender dónde estamos paradas, diríamos, y parados. Nosotros vamos a hablar sobre el conocimiento científico frente a las otras formas del saber y la investigación y el conocimiento, ¿no es cierto? Ustedes, todo esto, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a abordar, va a estar en la página 13, de la 13 a la 22 de junio, ¿no es cierto? Ahora bien, no voy a hacer mucha mención o no vamos a expandirnos sobre lo primero que está en Juni, que es sobre lo que habla metodología de la investigación, que está en la página 1 y 12. No vamos a hacer eso, no porque no sea importante y no tienen que leerlo y estudiarlo, sino porque lo que vamos a ver en la clase de hoy les va a permitir abordarlo tranquilamente. Les va a ser las herramientas para ver eso. Entonces, la primera parte que está de la 1 a la 12 sí lo tienen que ver. Nada más que por una cuestión de tiempo y de recursos pedagógicos preferimos
hacer hincapié sobre estos otros dos temas que están desde la página 13 a la 22. Eso estamos hablando de hoy. Después vamos a seguir en el texto de Juni, que va avanzando en lo que sería la unidad 2. Una mención a la bibliografía que es importante tener en cuenta. Esta primera unidad es un poco abstracta, es más compleja que las otras en la cuestión de lo práctico. Entonces, no se asusten cuando empecemos a hablar de esta unidad y no se asusten cuando empiezan a leerla. Es probable que requiera una lectura bastante pausada y entiendan que tiene cierto nivel de abstracción, pero tiene su sentido, diríamos. Entonces, lo que va a ser la unidad 1 y muy posiblemente encuentren mucha similitud con la unidad 2, estamos hablando de clases un poco abstractas. Para quienes tienen que irse o tienen algún problema de conectividad, la clase vamos a intentar que no dure más de 40 minutos o menos, porque pedagógicamente es cansador estar frente a una pantalla, así que vamos a intentar mantener en esos tiempos. Ahora bien, el puntapié... Sí, Vicky. No se ve la presentación completa. Vamos a ver. Sí, estoy en... Ya la pongo en... Yo la estoy viendo como presentación completa, entonces eso no sé qué... Ahí. Ahí que se ve. ¿Vos, Belén, la podés ver completa? Ah, a ver, y si le saco modo presentación y así se ve, ¿pueden verlo mejor? Mejor así, perfecto. Bueno, a ver qué dicen los estudiantes y las estudiantes. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación de esa forma. No tengo idea por qué. Este... Bueno, entonces para poder empezar a abordar y meternos a la unidad 1, que básicamente es la unidad que nos va a atravesar desde el principio hasta el final de este cuatrimestre, nos atraviesa a través de dos preguntas. Y que es importante que tengamos herramientas al final del día hoy y constantemente a medida que avanzamos en las diferentes unidades, tengamos herramientas para contestarlas. Que las preguntas son, ¿por qué es importante investigar científicamente? ¿Y por qué es importante o por qué la investigación jurídica es una de las destrezas que el Plan de Estudio 2018 establece como que obtengan o adquieran cualquier profesional del derecho, digamos. Esa es como, si se quiere, la carta de navegación. Todo lo que digamos y todo lo que leamos ahora nos tiene que ayudar a contestar esta pregunta. El ensayo que vamos a hacer durante estos próximos 34 minutos es tratar de contestar estas dos preguntas, diríamos. Y básicamente lo que tenemos que pensar, y acá vamos a empezar de lleno en el nivel de abstracción, así que ajustense los cinturones. Quizás lo navegamos bien, pero sepan que acá empezamos con el nivel de abstracción. Lo básico, diríamos, para poder entender o responder las preguntas anteriores es que lo que nosotros
entendemos del mundo, lo que experimentamos, nuestras vivencias, nuestra realidad, depende de un conocimiento anterior. Depende de lo que ya conocemos. El mundo que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, depende de un conocimiento anterior. O sea, lo que nosotros hemos aprendido ayer, lo que nosotros hemos vivido hace 4 años y se ha quedado en nuestro cerebro como conocimiento, le va dando forma, le da contenido y le da significado a lo que nuestros sentidos traen. Entonces, nosotros no es que los sentidos vienen y nos traen nueva información y nosotros la incorporamos. Parece que hay algo anterior que es lo que le va a dar sentido a lo que nos trae nuestra vista, lo que nos trae nuestro olfato o lo que nos trae nuestro oído. Hay algo que va a estructurar, nos va a decir qué es lo que nosotros estamos viendo. Hay algo ahí que la realidad depende, la realidad actual, lo que veo en este momento, depende de un acto anterior a lo que yo veo actualmente. Acá acá les pongo una foto tradicionalmente lo que nosotros conocemos como asado, diríamos, ¿no? Tenemos unos costillares clavados en estacas y esos costillares hablan por sí solo, parecería, ¿no? Entonces uno puede decir que frente a eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es, alguien puede decir que estamos viendo un acto culinario tradicional de la cultura argentina. Podemos también decir que eso es una parrillada que está vendiendo, ¿verdad? Porque son muchas estacas que se están vendiendo un montón de asado, entonces por lo tanto podemos llegar a pensar que eso es un negocio, diríamos, un restaurante, una parrillada. Pero también alguien que ve eso puede decir que es un acto de crueldad. Alguien puede decir que eso que está viendo es un exceso del ser humano que decide comer más allá de lo que necesita y que implica un trato como mínimo cruel respecto de otros animales que habitan el planeta Tierra. Y alguien también puede mirar eso y decir, eso es una ofensa religiosa. Eso es una ofensa religiosa. Lo puede mirar porque profesa una religión en la cual las vacas son sagradas. Los animales vacunos en general son sagrados. Entonces al mirar eso, ve un acto blasfemo. Esa misma imagen que me traen mis ojos, que entran a mi cerebro, depende qué conocimiento tengo anterior, le voy a dar un significado. Si mi conocimiento anterior es lo que yo aprendí en una determinada religión, yo voy a ver que eso es un acto blasfemo. Pero quizás Belén y Vicky miran eso y cuando lo miran, lo que están viendo es la expresión de una cultura culinaria argentina o latinoamericana, chilena, brasilera, uruguaya, rioplatense, que nos caracteriza. Es el mismo hecho, es la misma imagen con diferente significado para nosotros. ¿Qué es lo que hemos logrado nosotros? ¿Qué es lo que ha sucedido? No es que hemos visto cosas diferentes, sino es que le hemos dado diferente significado. Entonces, el conocimiento que cada uno tiene adquirido le va a dar significado a lo que vemos, sentimos, leemos. Esto es muy importante porque lo que nos enseñan que es el derecho nos va a decir a nosotros qué es lo que vemos cuando, por ejemplo, hay una sentencia que dicta, que establece un criterio de distribución de bienes y servicios que podemos considerar injusto o justo. Para poder saber si es justo o injusto, vamos a tener que ir atrás
de un conocimiento anterior que nos va a permitir entender qué es esa sentencia. Cuando nosotros veamos una ley, depende de qué conocimiento, qué entendemos por derecho, vamos a ver si esa ley es solamente un conjunto de normas y disposiciones o si también es el resultado de una puja entre diferentes sectores que han impuesto una forma de ver y regular la sociedad. Son dos cosas diferentes. Tenemos una ley, tenemos un código y lo vemos diferente, depende de nuestro conocimiento. Entonces, nosotros cuando empezamos a hacer investigación y proponemos en el plan de estudio investigación jurídica como una destreza fundamental, es que estamos asumiendo que para poder entender la realidad y para poder entender el derecho, tenemos que construir conocimiento también desde una perspectiva específica que es el conocimiento científico. Porque tenemos diferentes formas de conocimiento. Las diferentes formas de conocimiento se diferencian entre sí, entre su forma de producción, en cómo se establece lo que es verdad y lo que no es verdad, y el alcance que tienen cada una de esas, del conocimiento de esas afirmaciones que tenemos. Está súper, hasta ahí venimos súper complejo y súper abstracto. ¿Alguna pregunta, sugerencia, comentario que quieran hacer? Bueno, sí, es bastante adormecente toda esta parte, diríamos, ¿no? Bueno, ahora el punto es entender que lo que nosotros vemos y lo que nosotros entendemos de la realidad depende de algo que ya tenemos dentro de nuestro cerebro, que es ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces yo veo una foto de un asado y concluyo que eso es un acto blasfemo o un acto cultural representativo de la cultura rioplatense, dependiendo de lo que ayer aprendí, ¿no es cierto? Y muchas veces, entonces tenemos diferentes formas de aprender, de conocer. Y esos conocimientos viven en nosotros, diríamos, ¿no? Hay algunos, uno tiene un conocimiento científico y tiene un conocimiento religioso a la misma vez en su cerebro. Y uno prioriza qué es lo que vamos a ver o concluir o afirmar. Vamos básicamente a los que que tienen alguna familiaridad con el catolicismo, diríamos, el origen el ser humano está basado en un conocimiento religioso que habla de una creación divina de dos personas, un varón y una mujer, y la mujer se crea a través del varón, y es un conocimiento religioso. Ahora, el inicio del mundo, desde una perspectiva científica, está relacionada al Big Bang y la teoría de la evolución. Y eso en la mayoría de las personas que tienen algún conocimiento o alguna familiaridad con el conocimiento religioso, convive, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos entender que no tan solo que hay diferentes formas de conocer y diferentes tipos de conocimiento, sino también que esos conocimientos conviven en nuestro ser, en nuestra persona, todo el tiempo. Se superponen, dialogan, entran en tensión, nos generan dudas, pero también nos generan certezas. Ahora bien, para poder entender por qué investigar científicamente es importante, tenemos que entender que ese conocimiento anterior y ese conocimiento actual, o sea, lo que yo he conocido ayer, que me va a ayudar a entender qué es lo que estoy conociendo hoy, no es una lluvia, no es que yo salgo a la calle y me cae la lluvia de conocimiento y me entra, ¿no es cierto? No es que cae directamente o me tiran un baldazo, entonces yo estaba pintado de amarillo, salgo a la calle, me tiro un baldazo rojo y ahora ya estoy bañado en conocimiento rojo. No es así, no es algo por ósmosis. El conocimiento requiere una actividad cultural, si se quiere decir, en el sentido de que necesita de la actividad del ser humano, ¿no es cierto? Que es lo que se denomina, y que lo van a ver en el libro, el acto cognitivo. Un acto cognitivo es que se determina en una relación entre una persona
que quiere y desea conocer, el sujeto cognoscente, y lo que quiere conocer, lo que ve. Entonces yo salgo y quiero investigar, quiero conocer qué es lo que está sucediendo en la realidad. Entonces ese es el objeto lo cognitivo, lo que nosotros vamos a conocer. Y esa relación, esa interacción se da en un contexto particular. Entonces, no es que cuando nosotros conocemos nos tiran un baldazo de conocimiento desde arriba y nosotros hemos conocido. No, nosotros tenemos que performar, tenemos que transitar un acto. Ese acto es el acto cognitivo, donde estoy yo, el sujeto que quiere conocer, está el objeto que quiero conocer y que todo esto sucede en un contexto. Súper abstracto hasta ahora. Sí, sí. Ujú. Está buenísimo eso, Vicky. Gracias por la aclaración. Es muy importante esto que dice Vicky. Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de hechos, fenómenos del mundo físico, la puesta del sol. Entonces vos tenés desde diferentes perspectivas se estudia la puesta del sol y que es un hecho del mundo físico, o como puede ser también la fotosíntesis, es un hecho físico, pero también están los hechos y fenómenos del mundo sociocultural, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución Nacional. Ustedes ya conocen la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución Nacional es un objeto, un hecho cultural, es algo que hemos visto, ¿no es cierto? Pero también la Constitución Nacional es un proceso, un fenómeno sociocultural. Lo que dice la Constitución es algo que expresa lo que sucedió y lo que sucede en determinado tiempo. Entonces, el objeto es algo físico concreto, es una mesa, es una puesta de sol, es una fotosíntesis, es una ley o es un proceso sociocultural. Y también el objeto también son las emociones, las sensaciones, todo lo que es del orden interno de la persona, diríamos. Entonces, cuando hablamos de objeto, lo que vamos a conocer pueden ser muchas cosas. El ser humano ha podido evolucionar de una forma en la cual cuando queremos conocer no tenemos límite de lo que queremos conocer. Incluso cuando se nos presenta el límite, empezamos a desarrollar tecnologías para romper con ese límite. El punto es que cuando decimos que no tenemos límite, no es que significa que hemos podido conocer todo, sino que tenemos habilidades para conocer un poco que nos genera otra duda y otra duda y otra duda. Pero volviendo a esto del objeto cognoscible, que es lo que nos dice que Vicky destacó. Entonces, para poder para que exista un hecho, un acto cognitivo, necesitamos que haya un objeto, algo que vamos a ver. Ahora, volvemos otra vez al sujeto cognoscente, que son ustedes, soy yo. Nosotros partimos de la necesidad de entender el mundo, diríamos, ¿cierto? Tiene que haber una intención de conocimiento, o sea, para nosotros poder tener conocimiento queremos conocer. Y eso es como por default, está en la configuración, cuando reciben el teléfono, bueno, su cerebro no estamos defaulteados para poder conocer. Necesitamos conocer porque es conocimiento de sobrevivencia. Necesitamos conocer cómo caminar, cómo comer, necesitamos conocer quién va a ser la persona que ocupa ese rol de madre o padre para darnos la supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, volvamos a esto de los conocimientos previos. Yo como sujeto no tan solo tengo la necesidad, sino que tengo herramientas, esquemas mentales
que me van a ayudar a interpretar y darle sentido a lo que voy a conocer. Es muy importante y estoy volviendo, por esta cuestión de lo abstracto, estoy volviendo sobre algunas cuestiones que hemos dicho anteriormente. Entonces ya el conocimiento previo que tiene el sujeto, son esas herramientas, son esos esquemas mentales, son esos filtros. ¿No es cierto? Es algo que tenemos aprendido anteriormente. Entonces, si mi herramienta conceptual o mis creencias son las de una religión que considera a los animales vacunos como sagrados, la forma en la cual yo voy a entender lo que me traen los sentidos va a ser una forma particular. El sentido que le voy a dar va a ser un acto blasfemo. Entonces, el conocimiento es fundamental, tener variedad de conocimientos para poder darle sentido a la realidad. Y aquí venimos otra vez sobre ensayar respuestas a las preguntas iniciales. ¿Por qué es necesario hacer investigación científica? ¿Por qué es necesario hacer investigación científica jurídica? Porque es una herramienta esencial para entender la realidad. Porque ustedes como abogadas o como abogados, a la hora de entender la realidad para poderle darle una solución, o van a tener que recurrir a conocimientos científicos, un paper, un texto, etcétera, o van a tener que producir conocimiento científico. Si el ser humano no hace conocimiento científico, no hace investigación científica, se queda sin un set de herramientas, conceptos, creencias, lenguajes y de filtros esenciales para entender el mundo. Acá no estamos hablando de una competencia, una superlación entre que hay un tipo de conocimiento más importante que otro. Estamos hablando de la carencia de un tipo de conocimiento. Nosotros necesitamos, por eso es tan importante investigación jurídica en la carrera actualmente en la facultad. Porque nos hemos dado cuenta que para poder entender el derecho tenemos que ensanchar esa caja de herramientas, esos conceptos, esos esquemas que nos van a permitir entender la realidad. Y otra vez, no todas ustedes van a ser investigadores científicas del derecho, pero sí es muy seguro que entren en contacto con conocimiento producido por la investigación que les va a permitir resolver problemas. Entonces, necesitamos entender cómo se construye la investigación jurídica científica. Entonces, tenemos un sujeto cognoscente que tiene conocimientos previos, no se tira desnudo al mundo de la realidad y dice quiero conocer, sino llega al mundo, a ese mundo que quiere conocer, con determinadas herramientas y con determinados filtros. Y va a conocer el objeto, como decía Vicky, que puede ser desde hechos físicos y fenómenos físicos a fenómenos sociales, culturales, como también a emociones internas. Ahora, acá hay una cosa que es muy importante para poder entender mucho de lo que ustedes ven y pueden llegar a ser dentro de la investigación jurídica. Esa relación entre sujeto-objeto depende del contexto. El contexto, ya sea cultural, la época, la sociedad, el tiempo, les va a determinar cómo se va a dar esa relación entre sujeto y objeto, sujeto que conoce, objeto que es conocido. Hay algo del contexto que nos hace darle sentido a las cosas diferente. Muchas veces, nosotros, por ejemplo, tenemos ahora el mundo de Internet, ¿no es cierto? El mundo de Internet nos pone frente a situaciones de libertad de expresión y de privacidad. ¿Qué se puede decir o qué no se puede decir en las redes sociales y qué datos se pueden usar o qué datos no se pueden usar? ¿No es cierto? Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la privacidad, los instrumentos internacionales de derechos humanos como las constituciones han sido escritas cuando no existía Internet, cuando algunos de los medios de expresión de las personas no existían.
y donde algunos de los desafíos a la protección de la privacidad tampoco existían. Entonces, de lo que nosotros entendíamos por extensión de la libertad de expresión, como también del derecho a la privacidad, va cambiando de acuerdo al contexto. Solamente piensen ustedes, para ustedes es muy normal esto de tener internet. La mayoría de ustedes quizás ha nacido ya con internet casi a la mano, pero piensan en sus padres o piensan en algunos en nosotros en la cátedra, los más viejos en la cátedra. Internet existía y no existía. El constituyente del 94, cuando reforma la Constitución, no tenía la más pálida idea que Internet iba a existir. Entonces, lo que entendemos por el derecho a la libertad de expresión o a la privacidad va cambiando en su extensión y alcance de acuerdo al contexto. Bueno, eso es lo mismo que sucede con el conocimiento en general, porque el contexto también nos hace dar cuenta, por ejemplo, que la Revolución Francesa, que es un hito en lo que es la tutela de los derechos y la igualdad, hoy por hoy, casi 200 años, dos siglos después, nos damos cuenta que sí fue un canto a la igualdad y a la tutela de los derechos, pero fue profundamente inequitativa respecto de las mujeres. Porque hoy por hoy tenemos herramientas para entender qué significa la igualdad de género. Antes, por intención o no intención, no teníamos esa herramienta. Hoy por hoy ya no podemos decir lo mismo. El historiador o la historiadora no puede decir lo mismo de la Revolución Francesa hoy que hace 60 años. Hoy por hoy adquirimos socialmente unas creencias, unos valores, unos esquemas, unos filtros que nos permiten ver que aquello que fue un canto a la igualdad y a la protección de los derechos y una rebelión al poder autocrático, también fue paradojalmente un acto de sumisión de un género, los varones, hacia las mujeres. Entonces se entiende de esto que el contexto también determina la relación entre sujeto-objeto. La tormenta, hace 200 años, era un hecho, o determinados tipos de tormentas eran hechos apocalípticos. Cuando había determinados tipos de tormentas, determinados tipos de huracanes, el fin del mundo llegaba. Porque no había herramientas para poder entender que después de esa tormenta, siempre que llovió, paró. No era el fin del mundo. Se entiende esta idea, ¿no? El contexto nos ayuda. Por eso lo que conocemos es dinámico. Por eso revemos lo que lo que conocemos. Porque hay algo nuevo. El contexto nos trae cositas nuevas para dudar de ese conocimiento. ¿Entienden esta cuestión, esta paradoja? Para poder entender la realidad actual necesitamos de un conocimiento anterior, pero la realidad actual también nos ayuda a repensar y dudar un poquito de lo que hemos aprendido anteriormente. Por eso esto es una interacción entre sujeto, objeto, contexto. Y lo que sucede con la investigación y el conocimiento es que es un arma poderosa para resignificar la realidad. La Tierra hace 5 siglos era plana, punto. Y se condenó gente, se expulsó gente, se les prohibió profesar religiones por pensar eso. Y se lo pensaba con determinadas herramientas científicas. Hoy por hoy, 5 siglos después, ya no. Entonces, todo objeto que vamos a conocer implica, es sensible a este dinamismo, ir cambiando. Por eso el conocimiento es esta resignificación. Por eso el conocimiento científico implica repensar y poner dudas sobre lo anterior. Es un juego dinámico, dialéctico que se va referenciando. Hasta este momento, ¿alguien quiere hacer algún comentario, preguntas, dudas? A ver, les estudiantes, ¿les parece muy aburrido esto?
creo que si les parece aburrido no van a decirnos nada. Muy- Bueno, es importante. Sí, Vicky, dale. Le demos prioridad a los estudiantes, Vicky, y después retomamos, porfa. Sí, perfecto. Vicky, hace tu comentario. Muchas gracias, Vicky. Bueno, y lo que decían las estudiantes recién, un poco esta cuestión de que es muy importante a este nivel entender que el conocimiento es variado. O sea, cuando hablamos de conocimiento y hablamos de esas herramientas, esquemas mentales, teorías, es variado. Hay diferentes formas o diferentes herramientas para abordar la realidad, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque al distinguir que hay diferentes formas y diferentes conocimientos, también nos ayuda a entender que hay diversidad en el conocimiento. Entonces, si yo estoy discutiendo sobre la, el inicio de la vida, el inicio de la vida lo puedo discutir desde la perspectiva religiosa, la puedo discutir desde la perspectiva científica o la puedo discutir desde una perspectiva cultural, desde diferentes tipos de esquemas. Entonces hay diversidad. Después tenemos que decidir en algún momento si es justo o injusto que nos rijamos por conocimientos solamente religiosos de una religión que otros no participan o de una cultura sobre los cuales otras personas no participan, etcétera. Pero lo que quiero mostrarles es que hay, una de las compañeras decía diferentes puntos de vista. Bueno, los puntos de vista se basan en algún tipo de conjunto o equipo o caja de herramientas del conocimiento, ¿no? Entonces vamos armando eso, me parece importante lo que decían las compañeras. Y esto que dice Vicky, constantemente esta cuestión del dinamismo. No podemos dar nada por sentado. El conocimiento echa un poquito de luz nueva, ¿no es cierto? El conocimiento nos dice algo nuevo, es como constantemente, es como que pensemos que el mundo va girando por debajo de una lupa y no es al vicio que gire por debajo de una lupa, porque lo que pasó hace 4 segundos pasa ahora nuevamente bajo la lupa y la lupa nos dice algo nuevo, ¿no es cierto? Y el contexto implica eso. Ahora, no todos los conocimientos o el tipo de herramientas están destinadas a
generar nuevos conocimientos. Algunos solamente quieren confirmar o consolidar lo que ya sabemos. Y eso lo vamos a ver un poquito ahora. Pero bueno, pensando en qué hemos visto hasta aquí en lo que tienen en la presentación, ¿no es cierto? Simplificando conceptualmente, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de herramientas, de esquemas, de filtros. Eso que tenemos nosotros previamente, ¿no es cierto? Nosotros somos los sujetos cognoscentes, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a ir a la realidad con esas herramientas, esquemas, filtros que le llamamos conocimiento, conocimiento anteriormente adquirido. ¿Para qué vamos a usar ese conocimiento? Para entender el mundo, la realidad que está al frente y le vamos a dar un sentido. No es que el sentido viene por lo que veo, no importa lo que yo veo, importa cómo yo lo entiendo. Para poder entender tengo que tener algún conocimiento. Por eso muchas veces cuando hablamos de una persona ignorante, entre comillas, no estamos hablando de una persona que tenga determinada clase social o no clase social. La ignorancia es la ignorancia de esquemas, de herramientas, de filtros, diríamos. Y es lógico que seamos ignorantes. No todos tenemos los mismos esquemas. Lo que sí es importante saber es que hay cosas que para poder abordarlas y entenderlas tengo que construir un determinado tipo de conocimiento. Si no, no la voy a entender. Entonces no podemos entender el derecho solamente basado en la religión. ¿Qué es lo que sucede en muchos países asiáticos? Donde la religión, el libro sagrado de la religión en cuestión, es la ley civil. O sea, el derecho, las relaciones sociales se entienden solamente desde un tipo de herramientas, esquemas y filtros, que es una religión. Y ahí hay un problema, diríamos, porque si viviera en un estado laico o un estado que acepta la diversidad, ¿cómo vas a entender y ver el derecho solamente desde ahí? A ver, sí lo podés hacer, estás en todo tu derecho, pero si sos legisladora, o si sos presidenta, o si sos juez de la Corte Suprema, no podés ver el derecho desde ahí. Lo podés ver y guardarlo en tu casa y ejercerlo desde ahí. Ahora el problema es cuando vivimos en una sociedad. Se entiende esta cuestión de que no es una cuestión de cuál es el conocimiento más valioso. El punto es que son diferentes y sirven para diferentes cosas y nos van a dar resultados. Por eso es tan problemático cuando queremos resolver una cuestión de Estado desde una perspectiva desde lo religioso o desde la perspectiva desde la costumbre de determinado pueblo o desde la costumbre del saber del saber común o el sentido común. No, pará, estamos hablando de otra cosa, necesitamos otras herramientas. Por eso es importante que los estudiantes de la Facultad de Derecho, cuando sean profesionales del derecho, puedan entender que hay un conocimiento, que es el conocimiento científico jurídico, que se construye y que tiene determinadas reglas y esquemas y filtros que les va a poder ver la realidad. Entonces, el conocimiento es eso, herramientas, esquemas y filtros. Estoy simplificando conceptos. ¿Para qué utilizamos esas herramientas, esquemas y filtros? Para entender y darle sentido a la realidad. Cuando le damos realidad, cuando le damos ese sentido, ¿qué es lo que obtenemos en nuestro fuero interior? Nuevo conocimiento, que retroalimenta ese conocimiento anterior que habíamos accedido ayer. Y ese conocimiento nuevo que adquirimos hoy va a ser el conocimiento del ayer mañana, que nos va a poder permitir conocer otra cosa nueva, ¿no? Entonces, es importante ver que esto no es un baldazo de pintura roja que nos tiñe del conocimiento rojo. No, es un acto performativo. Nosotros lo vamos haciendo ese acto y nosotros vamos abordando y vamos al mundo con herramientas. Tenemos que elegir qué tipo de herramientas vamos a usar para entender la realidad. Porque muchas veces es positivo utilizar determinado conocimiento y otras veces es necesario utilizar otro conocimiento. Ustedes como futuros abogados necesitan saber que hay un conocimiento jurídico científico. Ahora bien,
Este, si, entonces tenemos que tener claro que el conocimiento científico es una forma de ver y entender la realidad. O sea, el conocimiento científico jurídico nos va a dar su propia forma de producción, o sea, se construye conocimiento científico de una forma concreta, va a tener sus propios criterios para establecer la verdad. Vamos adelantándonos, diríamos, ¿qué es la verdad para el sentido común? ¿No es cierto? Y bueno, que si todo el mundo gira a la izquierda, y es lo verdadero, hay que girar a la izquierda cuando lleguemos a determinado... No, no, pero mirá, no, a ver, el sentido común te dice que algo es verdadero cuando todo el mundo lo hace, por eso el sentido común entre comillas. Ahora, que el sentido común sea lo que tiene que regir un acto, una sentencia, bueno, ya es otra cosa, lo vamos a ir discutiendo, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes tipos de conocimiento, se distinguen entre sí por sus formas de producción, por su forma de establecer la verdad y por el alcance que tienen sus afirmaciones. Esos tipos de conocimientos que se difieren entre sí nos van a permitir darle sentido a la realidad en un determinado contexto. Muchas veces, y esto lo van a ver si se quiere en el libro, en el libro les dice, bueno, podemos distinguir el conocimiento científico frente a otras formas del saber. Todos tenemos diferentes tipos de conocimientos, esos conocimientos pueden ser científicos, pueden ser del sentido común o vulgar, o pueden ser de contenidos míticos religiosos, diríamos, ¿no? Eso como una categorización que hace Juni en las primeras páginas. También podemos agregarle un poco más de jugo o de densidad a estas clasificaciones. Dentro del conocimiento vulgar vos podés tener un conocimiento vulgar más de estilo periodístico, otro conocimiento vulgar más de estilo también místico respecto al paganismo, qué sé yo, podemos jugar de diferentes formas, pero quédense con esta categoría, y esto es muy importante, las categorías son herramientas analíticas, nos ayudan a entender lo que estamos hablando, no necesariamente todo el mundo se reduce o toda la realidad se reduce a estas tres categorías. Por eso les quiero hacer esta aclaración. Pero juguemos con las tres categorías que nos da Juni. Juni nos dice, bueno, tenés un conocimiento religioso, ¿no es cierto? Que cómo se genera se produce. Ese conocimiento se produce a través de la adhesión, diríamos, ¿no es cierto? ¿Cuándo adquiero el conocimiento a una determinada, al conocimiento religioso? Cuando me adhiero a ella, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesito hacer? Solamente adherirme y por lo tanto empatizar y sensibilizarme y leer o escuchar a quienes me dan ese conocimiento, ¿no es cierto? Por eso el criterio para establecer cuándo es verdadero o no verdadero algo desde la perspectiva del conocimiento religioso es confiar en la fuente de quien lo dice o en el texto de quien lo lee. Diríamos, el Corán, la Biblia, etcétera. Bueno, son las fuentes autorizadas, el texto autorizado. Entonces, ¿por qué comer excesivamente es un pecado? Bueno, porque está establecido, para la religión católica está establecido como pecado dentro de la Biblia. O porque lo interpretó el Papa X en su encíclica papal X, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento religioso requiere de que vos adhieras a esa religión, te empapes de esa religión, la abraces, diríamos, es el acto de producción de conocimiento religioso. ¿Cuándo vamos a saber si algo de que nos dice la religión es verdadero o falso, o hay una disputa entre dos personas musulmanas y están decidiendo si pueden comer o no pueden comer carne porcina? Y entonces, bueno, ¿cómo sabemos si yo tengo razón o no? Si es verdad o no lo que yo digo. Bueno, vamos al Corán o vamos a preguntarle al imán que está acá a la vuelta de la esquina, que nos va a decir un poquito sobre qué es la verdad, diríamos, ¿no es cierto? Y el alcance que tiene el conocimiento religioso es totalizante, diríamos, en el sentido de que busca encapsular toda la realidad en estas verdades, estos preceptos que se adquieren a través de la adhesión.
¿no es cierto? Es un conocimiento. Entonces muchas veces vamos a ver la realidad y queremos saber si determinada mujer ha abortado o no ha abortado y lo hacemos desde nuestro conocimiento religioso. O mejor dicho, queremos saber si una mujer merece una pena de cárcel porque ha interrumpido, ha hecho una práctica de interrupción del embarazo, entonces vamos al conocimiento religioso y analizamos todo desde ahí. Ese conocimiento religioso tiene sus formas de producirse, de validar qué es verdad y qué no es verdad, y tiene un alcance. Todo tiene que quedar encapsulado dentro de eso. Por eso en muchas religiones se habla del misterio divino. Bueno, pero ¿por qué ha sucedido tal cosa? Y bueno, no lo sabemos, misterio divino. Quedó completamente encapsulado dentro del conocimiento religioso. Nada se pierde por ahí, no hay casi dudas en el conocimiento religioso, porque está todo muy cerradito, diríamos. De hecho, incluso el Corán, la Biblia, etcétera, se producen determinadas textos alrededor de ellos para reinterpretar lo que se van diciendo, las encíclicas, el derecho canónico, etcétera, etcétera. El Corán tiene su forma más diversa de reproducción, diríamos, pero sigue siendo totalizante en ese sentido. Después hay otro conocimiento que es el sentido común. El sentido común es ese sentido común en el cual uno dice, bueno, es así porque es así, se hace, funciona. Diríamos. Entonces, ¿cómo se produce ese conocimiento? Bueno, requiere la repetición, ¿no es cierto? Si todos en mi familia nos levantamos y desayunamos huevo y durante 15 años lo hacemos, ¿qué es el desayuno para alguien de esta familia? Comer huevo, punto. Diríamos. ¿Cómo se ha producido ese conocimiento? Por repetición. Se ha ido repitiendo, 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 y solamente basta con que yo observe esa repetición para concluir que es real o es verdadero que el desayuno consiste en comer huevo. ¿No es cierto? Entonces el criterio de verdad depende de cuántas veces se haya repetido y yo haya observado esa regularidad. ¿No? Con eso basta. Por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres tienen que levantar la mesa. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué así? O sea, nadie me diga que no es así, porque si es así, ha sucedido. Entonces el conocimiento, el conocimiento vulgar nos dice que la mujer hizo esto. O no sé, esta cosa de cuando las recetas de la abuela. Bueno, ¿cómo se hace el chocolate? Bueno, se hace de esta forma, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿por qué? Porque se ha hecho así, se ha transmitido de generación en generación. Entonces, el conocimiento vulgar, si se quiere, tiene un alcance, su afirmación ya no es totalizante, sino es más superficial, diríamos, ¿no? Va cubriendo los eventos que se repiten y no te da mayor información al respecto. Es solamente una repetición. Por eso su criterio para establecer qué es la verdad o no, es solamente remontarnos a la repetición. Y el conocimiento científico, que es otra forma de conocimiento que habita en nuestras cabecitas, es un conocimiento que tiene una forma particular de producción. Esa forma particular de producción depende de cada una de las disciplinas, el conocimiento científico del derecho, el conocimiento científico de la sociología, de la astrofísica, de la biotecnología, tiene sus propias formas de producción, pero hay un núcleo común, que es que se siguen reglas, ¿no es cierto?, o mecanismos o convenciones de cómo se constata lo que creemos con la realidad. Ya no es solamente porque se repite o porque yo creo que es así y porque lo siento así. No, yo tengo que ir a constatar de lo que estoy diciendo y sosteniendo tiene una relación o se constata con la realidad. Y no lo puedo hacer antojadizamente. Lo tengo que traer de una forma convencional, siguiendo determinadas reglas, que es para lo que estamos estudiando, para entender alguna de las reglas, para poder identificar o hacer conocimiento científico jurídico, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cuándo hay una constatación? ¿Cuándo es el criterio para establecer la verdad, diríamos? Bueno, está muy atado y muy relacionado con con su forma de producción. Cuando vos lográs constatar que entre lo que decís, por así decirlo, estoy simplificando, y lo que sucede, hay hay una relación, diríamos, de verificación, hay un criterio de verdad. Ahora bien, el alcance del conocimiento científico es más particular, porque para decir que algo es lo que es, necesito hacer una investigación. No puedo decir que lo que es si no he hecho una investigación previa. Entonces, el alcance del conocimiento científico es lo más específico, va a eso. Ahora, nosotros podemos generalizarla a través de una investigación, pero esa generalización es susceptible de ser tirada abajo por una nueva investigación. Entonces, esta parte también es bastante más compleja, pero tiene esta idea de la abstracción, pero lo comparativo, las diferentes formas de conocimientos que habitan en nuestra cabeza. Ahora, no basta saber que habitan en nuestra cabeza y que son herramientas que le van a dar diferentes sentidos a la misma realidad, sino también es necesario identificar cómo se producen, cómo se validan y el alcance que tienen para poder darnos cuenta qué tipo de conocimiento habita. Para algún comentario, sugerencia, creo que se está yendo algunos participantes van yéndose. Ya vamos a ir terminando. No sé si quieren preguntar o sugerir algo antes que vamos a la última parte. Bueno, hasta aquí. ¿Por qué es importante investigar científicamente? ¿Y por qué investigación jurídica es parte de las destrezas que todo profesional del derecho debe poseer, aun cuando no se dedica a la investigación jurídica? Las primeras intuiciones que nos puede dejar esta primera unidad es que es necesario saber investigación científica porque nos va a dar una herramienta más para complejizar la realidad, porque la realidad no es una sola. Cuanto mayores capacidades o herramientas tengamos para analizar la realidad, perdón, más fuertes y sólidos vamos a estar a la hora de poder defender nuestras afirmaciones, nuestros argumentos. Como personas, como seres humanos, el conocimiento científico nos da un extra. Ahora bien, no todas las personas pueden ni deben tener conocimiento científico. No es necesario. Hay personas que han tenido acceso, han aprendido, han estudiado y lo dejaron de lado y sus construcciones individuales no están basadas en el conocimiento científico. Ahora bien, ¿por qué alguien que va a tener un título de abogado o de abogada necesita del conocimiento científico y jurídico? Por dos razones. Porque las herramientas que el derecho como disciplina les da están basadas en trabajos científicos. Entonces ustedes tienen que entender cuándo hay trabajos científicos más sólidos o menos sólidos. La investigación jurídica provee al derecho de un montón de herramientas, filtros y esquemas conceptuales. Entonces el abogado y la abogada tienen que saber identificar cuándo está frente a conocimiento científico jurídico y cuándo está hablando de conocimientos jurídicos religiosos o conocimientos jurídicos del sentido común o del conocimiento que se llama vulgar. Hay que saber entender y distinguir, porque la realidad social se analiza desde el conocimiento del derecho, pero muchas veces el derecho no está basado en conocimientos científicos, sino más bien religioso o de sentido común. Es necesario que lo sepan. Y es necesario que lo sepan porque quizás alguna de ustedes, y el derecho y la sociedad democrática necesita, gente que investigue los fenómenos sociales desde la perspectiva científica jurídica. Porque todavía hay muchas cosas que no sabemos, porque los procesos que estudiamos son constantemente
dinamizados, cambiados, susceptibles de ser representados. Volvamos a la diapositiva del contexto. Porque vamos cambiando. Necesitamos más investigadoras e investigadores del derecho, porque los fenómenos sobre los cuales el derecho se aplica van cambiando. ¿Cuáles son esos fenómenos? La realidad social, ustedes, nosotras, ellos. Eso es lo que el derecho tiene por objeto. Y como su objeto va cambiando, necesitamos herramientas, marcos conceptuales, filtros para entender. Entonces, la primera unidad, muy abstracta, escrita por un no abogado en el libro de Juni, nos ayuda a poder entender que lo que estamos viendo en ese lugar, en ese momento, en esa foto, que es un asado, para otros es un acto blasfemo, para otros es un acto de crueldad. Y que cada una de esas formas de concluir y darle sentido a esta foto depende muchas veces del conocimiento de los esquemas mentales que tenemos y que decidimos priorizar. Porque quizás para mí es un asado y un acto de crueldad, pero yo concluyo que es un asado, consciente de que quizás también sea un acto de crueldad. Pero esa es mi conclusión. Pero yo he podido llegar a esa conclusión porque he tenido diferentes conocimientos y he sabido distinguirlos. No sé si quieren hacer algún comentario, pregunta, sugerencia. Tanto mis colegas como los estudiantes. Bueno, si es que espero que no les haya parecido tan incómodo y abstracto. En el campus ahora me preguntan si está la unidad, está subida, que hay un trabajo práctico o una actividad. Nosotros lo que vamos a subir, el trabajo práctico lo vamos a subir la semana que viene, como les había contado. Así que la actividad que nosotros no tendría que haber una actividad ahora. Vicky, ¿me podés corregir eso? Porque la pregunta dice que hay una actividad. Ah, perfecto, listo. En la plataforma Moodle, y eso les pedimos paciencia porque vamos aprendiendo también, te permite subir la actividad pero que no sea visible para los estudiantes, pero me parece que ser que la están viendo. Ya no está, dice, ya la sacaron. Perfecto. Se van a subir el PowerPoint y se van a subir audios y videos de la clase. En este caso se va a subir el audio que estábamos grabando y se va a subir el PowerPoint. Y también acuérdense que tenemos los foros de debates y consultas. Sería muy bueno, es necesario, necesitamos que ustedes den sus inquietudes sobre eso. ¿Ah? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, sugerencia para hacer ahora, les despedimos. Muchísimas gracias por estar y tenernos paciencia. Y por favor, no dejen de hacer preguntas e inquietudes en el foro ya directamente de la unidad 1, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Cuídense, en un rato subimos audio y PowerPoint si quieren revisar. Hasta luego. Chao, chao.